problema técnico que he tratado de solucionarlo, no activando la cámara, porque eso ralentiza más toda la conexión. Entonces espero que me escuchen bien, por lo menos la clase del día de hoy. Y bueno, vamos a empezar con la pregunta que me está trasladando la coordinadora de ITEC. A ver, voy a leerla. Dice, una pregunta para la magíster Ana. Gracias. Así como existe una estandarización en la presentación de los documentos administrativos en la administración pública, respecto a las funciones del asistente también existen. Bueno, habrá que responder eso desde dos sentidos. El primer sentido es de que cuando hablamos del asistente administrativo en gestión pública, hablamos de una persona, un colaborador que puede estar en cualquiera de las instituciones que conforman la administración pública, ¿verdad? Y evidentemente que cumple unas tareas, no podríamos decir iguales, tampoco podríamos decir que existe unas funciones predeterminadas del asistente administrativo, porque todo van a ser a partir de la necesidad del área usuaria. Cada institución pública tiene una especialidad diferente, pertenece a un sector diferente, cumple una labor diferente. Entonces, no podríamos decir que un asistente administrativo, por poner un ejemplo, de agroideas va a tener la misma función que un asistente administrativo de un centro de emergencia mujer, ¿verdad? Porque cada uno brinda servicios diferentes, en localidades diferentes, algunas solamente están en Lima, otras están en oficinas desconcentradas. Entonces, en realidad, sí podríamos responder tu pregunta en dos sentidos. Los asistentes administrativos que, que desempeñan funciones, sí desempeñan funciones similares, funciones de asistencia. Vamos a poner ejemplos, ¿no? ¿Qué funciones desempeñan los asistentes en general, no en particular, sino en general, en las diversas instituciones del Estado? Bueno, los asistentes suelen cumplir una función, por ejemplo, relacionado a la documentación, relacionado a la gestión del archivo, relacionado a la recepción, derivación, respuesta de documentos. Otra de las funciones suele ser el dar soporte a otros especialistas respecto a temas administrativos. También podrían, digamos, trabajar en lo que significa los requerimientos logísticos de una unidad, ¿no? Pero básicamente un asistente administrativo en general, las funciones que cumplen las instituciones públicas van a ser de apoyo, van a ser de soporte, van a ser de asistencia en cuanto a la redacción de documentos, a la recepción, derivación, tramitación de los mismos, también en el soporte de los especialistas a los que esté asignado. Si un asistente administrativo está asignado a un órgano en específico, bueno, tendrá que apoyar de acuerdo a las necesidades, ¿no? Pero básicamente va a depender de las funciones y la especialidad de la unidad, del órgano en el que está trabajando, ¿correcto? Pero si podríamos hablar de funciones generales, sí, redacción, asistencia, recepción, apoyos en lo que respecta a requerimientos o de repente a trámites para actualizar documentos de gestión, ¿no? Para llevar el orden administrativo dentro del órgano o de la dependencia, etcétera, etcétera. Espero haber respondido tu pregunta, Arturo, o si no me dices mientras respondo la pregunta de Selvana o Silvana. Selvana dice, hola, buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre secretariado y asistente administrativo? Ok. Mira, te voy a decir las textuales, pero también algunas similitudes que yo he encontrado en la práctica. Cuando una persona estudia, porque existen carreras técnicas de secretariado, básicamente tiene una función de asistencia
a otra persona, ¿no? Ser el secretario o la secretaria de una persona significa brindarle asistencia, por ejemplo, en organizar su agenda, en organizar sus reuniones, en responder su teléfono, en podría ser también redactar sus documentos, pero en general cumple una función mucho más personalizada, o sea, un secretario o una secretaria está usualmente asignada a un funcionario, a uno solo, ¿no? Sea este un director, un coordinador, un administrador, siempre responde a una sola persona, a un solo funcionario. E incluso cuando desempeñan esos cargos, cumplen también organización de agendas personales, ¿no? Para que no se cruce con su espacio laboral, etcétera. Eso no ocurre mucho en el sector público porque, bueno, hay funciones de asistencia que no pueden tratarse de asuntos privados, de asuntos personales, pero en otro ámbito como el sector privado podría ser. Sin embargo, la diferencia con un asistente administrativo es de que las funciones que cumplen no responden a una sola persona, no se hacen para una sola persona, para un solo funcionario. El cargo, sea este el cargo que tenga, sino para un órgano. Un asistente administrativo trabaja como personal de apoyo, pero para un órgano en particular, para un sector, para una oficina, para una sugerencia, pero no para la asistencia única y personal de un solo funcionario. No sé si me dejo entender en las diferencias. Por lo tanto, el asistente administrativo puede cumplir las funciones similares a la del secretario, sí. El asistente y el secretario van a redactar documentos, sí. El asistente y el secretario van de repente a en algún momento evaluar los requerimientos logísticos, sea del funcionario o sea del órgano, también, ¿no? Pero el secretario cumple funciones administrativas a una sola persona que usualmente ocupa un cargo relevante, importante de decisión dentro de la institución. Y un asistente administrativo en general se asigna a un órgano, ¿no? Que puede estar compuesto por 5, por 6, por 10 funcionarios. No sé si se comprendió y se dio respuesta a la pregunta, Silvana. Ok, gracias chicos. ¿Alguien más? Me alegra que tengan preguntas hoy día. ¿Alguien más tiene alguna pregunta en las clases anteriores o alguna otra que quiera realizar? Con todo gusto, por favor. Creo que ya no, ¿verdad? Ya, ok. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de dos temas importantes, de dos temas trascendentes, pero no quisiera hacerlo sin antes hacer mención a los temas que hemos venido tratando las clases anteriores, porque esta vendría a ser nuestra clase número cuatro o la cuarta sesión, por lo que estaríamos pasando la mitad de las sesiones, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto desde conceptos básicos relacionados al Estado, a la administración pública, a la gestión pública, pero también hemos ido avanzando a, por ejemplo, estudiar a los sistemas administrativos, los documentos de gestión en las entidades públicas. También en otra clase hemos estudiado los documentos administrativos de mayor uso dentro de la gestión pública. Y sepan ustedes que todos esos contenidos han sido pensados eh, analizando las funciones que cumple un asistente administrativo en la gestión pública. Porque imagínense ustedes a una persona desempeñando esa función que no sepa cómo funciona el Estado y la administración pública. Sería complejo, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante, primero, conocer a grandes rasgos cómo funciona para luego comentar, recordar, trabajar, estudiar sobre funciones que realizaría en la práctica.
Entonces, una de las razones que motivó a que considere este tema, sobre todo el primer tema en la clase, sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad, chicos? ¿Quién me confirma el chat? Ya, sí, gracias, chicos. Entonces, como básicamente una de las funciones del asistente administrativo en las entidades del sector público va a estar relacionada con el trámite documentario, con la gestión documentaria, es muy importante que ustedes conozcan de qué forma se regula esto en el Estado. De repente, en una segunda parte, cómo funciona realmente esto, algunas experiencias que he podido ver, aprender a lo largo de mi ejercicio profesional que de repente les puedan ser útiles a ustedes, de repente no ahora, pero sí en el futuro, ¿verdad? Siempre es importante conocer al Estado por dentro para saber en algún momento qué cosas hacer, qué cosas no se debe hacer, ¿verdad? Y uno de los temas que está relacionados a la gestión documentaria y a la necesidad de que ustedes sepan redactar los principales documentos administrativos de las entidades públicas es que sepan que la información que ustedes van a maneja o van a manejar en algún momento tiene una característica peculiar, una característica distintiva y un manejo propio del sector en el que están trabajando. Si estamos hablando de gestión pública, estamos hablando de entidades públicas. ¿Y qué tipo de información se maneja dentro de las entidades públicas? Información que es pública, ¿verdad? No es una información reservada, no es una información confidencial, como sí lo es, por ejemplo, la información que se maneja dentro de las empresas privadas, ¿no? Tú vas a de repente, no lo sé, tú quieres averiguar o tú puedes cuestionar la contratación de una persona en el sector privado? No, porque no son procesos que sean públicos, no son procesos que necesiten la regulación o que estén regulados por el sector público, ¿no? ¿Tú vas a cuestionar si una empresa se compró un carro último modelo? No, porque puede hacerlo, ¿verdad? Es su competencia, es su facultad, es su dinero. Entonces, ese tipo de cosas que para en algún otro sector son normales, aquí no. Y por eso es de que sabemos, tenemos que saber que la información que nosotros en algún momento vamos a manejar tiene un carácter, tiene una característica y tenemos que conocer también a qué situaciones posibles nos enfrentamos. Entonces, una vez que somos conscientes o que recordamos, porque a veces pues podemos olvidar la naturaleza pública de la información que vamos a manejar, vamos a tocar un tema muy importante que en algún momento de repente ustedes van a experimentar si es que trabajan como asistente administrativo o en general en cualquier entidad pública, que es una figura denominada acceso a la información pública. Vamos a ver en qué ley, en qué norma está regulada, vamos a conocer qué requisitos necesita presentar una persona para solicitar información, qué información no se puede pedir, en qué plazo, qué sanciones podría acarrearle al funcionario no responder dentro del plazo o no responder esa solicitud de información, etcétera, etcétera. ¿Con qué intención lo hago? Con la intención de que si ustedes en algún momento en su fase laboral tienen o reciben o les derivan algún pedido de información, algún pedido de acceso a la información pública, sepan qué es, qué plazo tienen para responderlo y de qué manera se debe responder de ser el caso. ¿Ok? Entonces, vamos a lo que vinimos. Bueno, vamos a repasar brevemente cuáles son los objetivos de la clase, que va a ser conocer los principales alcances de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reconocer las funciones del portal de transparencia estándar y entender los principales lineamientos de la gestión documentaria en el sector público. ¿Se acuerdan que, bueno, no sé si todos estuvieron en la primera clase, pero para los que sí, de repente recordarán
cuando estudiamos las tendencias en la gestión pública. Y cuando hablábamos sobre la tendencia actual de gestión por resultados, hablábamos de que el Estado cambia su forma de entender a la gestión pública y finalmente acepta, dispone que el objetivo final de la gestión pública es el ciudadano y no solamente que todo el aparato público funciona a su servicio, sino que también con los años se han ido incorporando herramientas no solamente para mejorar la calidad de vida, disminuir las brechas sociales de las personas, de las comunidades, sino también para integrar a las personas en diversos procesos de la gestión pública y no solamente reducirlo a que sea un actor más, sino que sea un partícipe más, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, como ahora el Estado tiene o le ha dado herramientas al ciudadano para hacerlo parte de los procesos, una de esas herramientas que un día pensó y luego se normó, se reglamentó, se obligó, es a que, dada la naturaleza pública de la información, y que se supone o se infiere, se deduce de que los funcionarios trabajan siempre con probidad, con honestidad, con eficiencia, es que se promulga la ley conocida por muchos de transparencia y acceso a la información pública con el objetivo de normar, regular la forma, el fondo de cómo cualquier ciudadano pueda, en uso de esta ley, solicitar información pública, eh, porque por muchos motivos, ¿no? Por ejemplo, por uno de los principios y de los derechos que protege la Constitución, que es la libre expresión, ¿no? Y es por ello que los medios de comunicación hacen mucho uso de la ley de transparencia y acceso a la información pública para recabar información que les permita, no lo sé, en su unidad de investigación armar un caso o corroborar información o argumentar su hipótesis, ¿no? Ese es uno de los usos. Otro de los usos es, por ejemplo, la potestad o el derecho que ejercen muchas organizaciones comunales, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, que sea en tu comunidad, en tu urbanización, se va a ejecutar un proyecto de agua y alcantarillado, ¿verdad? Entonces, de repente en la comunidad hay ingenieros, ¿no? Hay ingenieros que quieren analizar el expediente técnico de la obra para saber si es correcta, para saber si hay deficiencias, para saber si hay un lugar que no lo han considerado. Las personas pueden pedir el expediente técnico de la obra, pueden pedir las valorizaciones también o las facturas de pago para conocer el detalle de lo que necesiten saber para despejar alguna duda, para corroborar de que efectivamente se esté actuando con transparencia y con honestidad, ¿no? Ahora, en esa nueva concepción o en esa nueva forma de pensar, que como les digo, no es de siempre, no siempre se pensó en los ciudadanos desde esa óptica, no siempre se les dio las herramientas necesarias para poder acceder a toda la información. Antes de la promulgación de esa ley, incluso en sus primeras etapas de implementación, existían muchas barreras burocráticas para solicitar la información. Como no habían requisitos estandarizados, entonces podían observar tu solicitud por cualquier cosa. Como no habían plazos, entonces podrían responderla hoy día, mañana o nunca, ¿no? Respondían las que les convenía y las que no las respondían. Si no respondía un pedido o una entidad, no pasaba nada. Entonces, si no hay sanción, no hay culpa, no hay acción, simplemente podría
o muchos de esos pedidos caían en saco roto, ¿no? O si eras de la oposición o no eras afín a un gobierno, no te daban esa información. Por eso es muy importante, ¿no? Porque la ley le da derechos a todas las personas en igualdad de condiciones, pero también empieza a regular cada aspecto de lo que podríamos pensar que es necesario para acceder a la información pública. Ya mencioné, estimados y estimadas, que la ley de transparencia es una norma que garantiza el derecho de las personas a acceder a la información pública. ¿Quiénes pueden hacerlo? Cualquier persona natural o jurídica. Natural o jurídica que cumpla con ciertos requisitos, que ya lo vamos a ver en un momento, pero que no son una cosa o revistan una complejidad, no, más bien son datos completamente necesarios y al alcance de todas las personas para poder hacer. ¿Qué más? Bueno, otra cosa para comentarles. No sé si ustedes habrán ido viendo con el paso de los años cómo las entidades públicas se han ido adaptando a los cambios tecnológicos que hemos ido experimentando. Eh, Voy a relatarlo con un ejemplo, la forma en cómo yo he ido viendo que las entidades han ido adaptándose. Hace, no lo sé, 12 años, 10 años, eh, era muy difícil, por no decir imposible, hacer trámites virtuales en las entidades públicas. No existía la mesa de partes virtual, no existía eh, portales web o páginas web de las municipalidades o en general de las entidades públicas, o si existían, estaban desfasados, una gestión de repente lo lanzaba y la otra lo olvidaba, no tenían a personal dedicado a actualizar la información, o sea, no eran herramientas útiles para hacer seguimiento a las personas, no lo eran. Tenían muchísimas deficiencias y por eso es que las personas 1000 veces preferían invertir su tiempo y su dinero en ir presencialmente y hacer seguimiento a sus consultas, hacer seguimientos a sus procesos, porque si lo hacían por teléfono, nunca te contestaban. Si escribías a la página web, tampoco. En ese tiempo, las entidades públicas todavía no tenían redes sociales o sus redes sociales eran todavía bien incipientes, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, conforme ha ido avanzando la era tecnológica y también es que a raíz del COVID, las herramientas tecnológicas empiezan a cobrar más importancia porque se vuelven en el único medio posible de comunicación en el mundo y eso también implicaba con las entidades públicas. Pero el Estado empieza a pensar en algo y dice, existe mucho desorden respecto a la suscripción o a la adopción de herramientas tecnológicas en las entidades públicas. ¿Por qué? Porque como no es obligatorio que todas las entidades públicas tengan una página web, algunas tenían, normalmente las más grandes, las que sí tenían personal, y las municipalidades pequeñas no, porque pues, no les importaba, no tenían el presupuesto, no tenían al personal, etcétera. Eso es uno. Y dos, de que cada entidad creaba su página web como ellos creían. Le añadían más botones, menos botones. Habían algunas páginas que apenas si tenían la dirección de la entidad o el directorio de la entidad. Entonces el Estado empieza a preguntarse, eso genera mucho desorden, porque no le da al usuario la tranquilidad de que vas a encontrar lo mismo en cualquier entidad, vas a encontrar la misma información en cualquier página web de la entidad, de cualquier entidad, sea esta un ministerio, sea esta una municipalidad, sea esta un gobierno regional, etcétera, etcétera. Con esa idea nace la creación. Y otra cosa es de que tú necesitas ingresar a un espacio web diferente para cada institución. No encuentras todo en un solo portal, en una sola página web. Es por eso que nace este concepto de portal de transparencia estándar,
a través de la cual el Estado empieza a decir, todos necesitan tener similares apartados de información que sean los más útiles e imprescindibles para los usuarios. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, si, no lo sé, si trabajaran en una municipalidad y la municipalidad creara, relanzara su página web, ¿qué información básica, imprescindible creen ustedes que se deberían o deberían consignar en esa página web? ¿Qué información ustedes consignarían como básica que debería tener cualquier página web de una municipalidad? A ver, chicos, ideas. Chicos, ideas. Sí, le repito la pregunta. ¿Sí me están escuchando? ¿Tienen problemas para escucharme? Porque si no, me comentan para ver cómo soluciono mi micrófono. Les decía, si ustedes trabajaran en una municipalidad y la municipalidad creara, relanzara su página web, ¿qué información creen imprescindible que se debería poder visualizar en la página web de una municipalidad? ¿Qué información sí o sí tiene que estar en la página web de una municipalidad? Por ejemplo, a ver, Roberto Carlos quiere hacer uso del micrófono. Janina nos dice el organigrama, perfecto, el organigrama para poder situar la organización de la entidad, para saber cuántas áreas tiene, esas áreas, de qué otras áreas dependen, quién es el máximo órgano dentro de la entidad, etcétera, etcétera. Roberto, ¿quieres comentar algo? Arturo nos dice documentación, la documentación, por ejemplo, de las actas de sucesiones del Consejo Municipal, las actas o las resoluciones de alcaldías, todos aquellos documentos de interés local o de interés público, si queremos llamarlo, deberían estar colocadas o puestas a disposición de una forma actualizada, ordenada, por año, por mes, ¿no? Excelente. Carolina nos dice, licenciada, temas referentes a los servicios, ¿no? Las municipalidades brindan servicios públicos, por supuesto. Por ejemplo, servicio de recojo de residuos sólidos, ¿no? Que tú puedas ingresar a la página y visualizar cuáles son las rutas, cuáles son los horarios, ¿no? Eh, otra de los servicios importantes que hace una municipalidad, la recaudación predial, cuando hay amnistía, dónde es el local, porque hay algunas municipalidades que sus locales de recaudación no se ubican en el mismo palacio municipal, sino en otros centros más pequeños. ¿Dónde está? ¿En qué horario puedo ir? ¿Cuál es el correo para hacer consultas? ¿A qué número yo puedo llamar para hacer una consulta sobre mi deuda tributaria? Etcétera, etcétera, ¿no? Carolina dice hacer pagos. ¿Por qué? Porque como las municipalidades, como otras entidades públicas, cobran o tienen un TUPAC y ese TUPAC también establece derechos o tasas que se necesita pagar para poder hacer uso o para poder solicitar algún documento o iniciar un proceso, hay muchas municipalidades que solamente o aceptan efectivo o necesitas ir a un banco de la nación a depositar, ¿no? Entonces, también podrían establecerse canales de pago, evidentemente al nombre de la entidad, nunca se hace a nombre de terceras personas, menos de funcionarios, sino todas las cuentas a nombre de la municipalidad. Arturo nos dice, licenciada, debería existir en la página web de cualquier entidad la posibilidad de hacer seguimiento de mi expediente, digamos la posibilidad de ingresar a un sistema en donde pueda visualizar
dónde está mi expediente, quién lo recibió, cuándo lo derivó, si lo respondieron, no lo respondieron, si lo trasladaron, no lo trasladaron. Y de esa manera me evito ir presencialmente a la municipalidad y gastar 1 o 2 horas en irme a 1 o 2 oficinas a hacer las consultas del caso. Roberto nos dice, licenciada, el horario de atención es imprescindible. No sé si ustedes saben, ¿quién sabe que las municipalidades tienen horario de verano? ¿Sabían que ahora las municipalidades casi todas tienen horario de verano? O sea, que no atienden las mismas horas ahora en enero, febrero, marzo que en el resto del año. Normalmente es un horario más corto, ¿sabían? Imagínate que su compañera Verónica no sabía y se iba a 4 de la tarde a hacer su trámite. Y las municipalidades normalmente ahora, por horario de verano, trabajan de corrido. Sí, pregunten en su municipalidad y normalmente casi todas las municipalidades tienen horarios de verano. En horario de verano suele ser un acuerdo sindical, ¿no? Un tema de esos en donde las municipalidades trabajan, por ejemplo, de 8 a 2 corrido y a las 2 ya no atienden. Y eso es en el verano, ¿no? Normalmente en el resto del año tienen un horario partido, ¿no? En la mañana hasta la 1 y después de 3 a 5, más o menos eso es su horario habitual. Pero en el verano es de corrido y máximo yo he visto a las 2, 2:30, ¿no? Exactamente. Otra de las consultas es que a veces las municipalidades no tienen medios telefónicos a donde llamar para preguntar si ese funcionario se encuentra ahí, cuál es su horario de verano, o de repente colocan números que están desfasados, que nunca contestan. Sería importante, por ejemplo, tener un WhatsApp para hacer consultas. Sí, Arturo, sí, Carolina, así es. Yo tampoco lo sabía hasta que hace como 4 años, no sé qué tenía que hacer en una municipalidad más o menos por estas épocas, y fui 3 de la tarde y ya nadie estaba, todo estaba completamente cerrado, y ahí me enteré que existe un horario llamado horario de verano en muchas de las entidades públicas, especialmente las municipalidades del Perú. Sí, es el colmo, ¿no? Pero bueno, hay acuerdos sindicales que no quedan más que muchos gobiernos que entran respetar. Ok, entonces vamos a ver si podemos ver en internet el portal de transparencia estándar para que ustedes vean. El portal de transparencia estándar, estimados, es un espacio, una página web en donde tú puedes encontrar, en teoría, a todas las instituciones públicas del país. O sea, donde tú pones Congreso, te sale la web del Congreso, pones Municipalidad, no lo sé, de Lima, puedes entrar ahí mismo, ¿no? Entonces, es un portal, su nombre mismo lo menciona, a través de la cual puedes obtener información estandarizada de esas organizaciones, ¿no? Su organigrama, su presupuesto, el calendario de actividades, pero la realidad, la cruda, fría realidad es que no siempre puedes encontrar de todas y no siempre la información está actualizada de todas las entidades. Existe una obligatoriedad de que las entidades realicen una actualización de sus portales web, consignando la información que ustedes vean acá, que es obligatoria y estandarizada, pero muchas veces no se realiza de esa manera. Ya, entonces para responder esa pregunta, ¿quiénes pueden solicitar información pública? Bueno, la ley de transparencia y acceso a la información tiene, como toda ley, un reglamento. En ese sentido, en el artículo 7 de la ley, se establece que cualquier persona natural o jurídica puede solicitar información pública, pero no toda la información es pública. Prácticamente el 97% de la información es pública en el sentido de que se puede acceder, pero existe información de especial relevancia o de especial reserva que no son posibles o que son excepciones dentro de la ley de transparencia y acceso a la información pública, ¿no? Como por ejemplo, la información relativa
a la seguridad nacional. Por ejemplo, si ustedes en algún momento, ¿no? Pongo en voz alta un ejemplo. Ay, licenciada, yo quiero saber cuánto armamento hay en el país. Quiero saber exactamente la cantidad de soldados que existen en el país, cómo están distribuidos, cómo están distribuidas las tropas. ¿Ustedes creen que esa información no nos van a responder por la ley de transparencia o en general puede ser respondida? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso puede significar una vulnerabilidad para el país ante un ataque de invasión, puede vulnerar bases militares, ¿no? Entonces, existe información relativa al servicio de nacional militar, de inteligencia, de seguridad nacional, que no pueden ser revelados para no poner en peligro, para no exponer a las instituciones armadas o en general al país a un ataque armado, etcétera. También existe otra información, por ejemplo, cuando se realizan investigaciones policiales, ¿no? Esas investigaciones son de carácter privado, porque si imagínate que lo solicita el investigado, que quiera saber cómo está su investigación policial. No tiene sentido, ¿verdad? Porque es una información de carácter reservado para perseguir un delito. Entonces, esa información no es posible acceder. Y evidentemente hay otras informaciones, por ejemplo, si Verónica envía una carta al Banco de la Nación y pide que brinde o brinde el historial bancario o el historial o los movimientos de cuentas de mi cuenta personal. El banco no le puede dar esa información porque yo tengo un derecho que está plasmado en la Constitución, no solamente yo, sino todos los peruanos, el derecho a mi secreto bancario. O si Ángela pide a Movistar que le dé mi historial de llamadas del 2022 al 2023 porque quiere saber con quién me comuniqué. ¿Le van a dar esa información? No, ¿verdad? Porque yo tengo un derecho que se llama secreto de las comunicaciones. Entonces, únicamente pueden acceder a mi secreto bancario, a mi secreto de comunicaciones bajo una orden judicial y para fines judiciales. Si un juez no lo ordena a través de una sentencia, nadie, absolutamente nadie, puede saber mis movimientos bancarios, cuántas cuentas bancarias tengo, cuánto tengo en mis cuentas bancarias, qué movimientos bancarios hice, a quién llamé, a quién borré, a quién bloqueé. Nadie lo puede saber porque forma parte de la vida personal de las personas y eso incluye también la vida personal de los funcionarios, ¿no? Por ejemplo, si Darwin quiere saber eh, y le pide a la SUNAT mediante un oficio que revele el récord tributario de Juan, porque quiere saber si Juan está al día en sus impuestos, quiere que le brinde una copia de sus declaraciones de renta. Eso no se puede hacer porque es una información personal y también tiene un derecho a la reserva tributaria que únicamente puede levantarse con la orden de un juez. ¿Hasta acá se entendió? ¿Hay alguna pregunta, estimados? ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta, me lo pueden decir en el chat. Carolina dice todo bien, Juan dice todo bien. Ok, sí se entiende cuál es la idea, ¿verdad? Que quiero transmitir. Ok, vamos con lo siguiente. Ok, chicos, continuemos. ¿Qué más necesitamos saber? Si una persona natural o jurídica, cualquiera que éste sea, y eso también aplica para todos nosotros, requiere hacer
una solicitud de acceso a la información pública, no lo puede hacer de forma verbal, ¿verdad? Lo tiene que hacer de forma escrita, a través de un documento. Ese documento tiene que consignar obligatoriamente 4 datos. En primer lugar, los nombres y apellidos completos del solicitante, su número de documento de identidad. También tiene que expresarse concretamente qué es lo que estás pidiendo. Tú nunca puedes ser general en tu pedido. No puedes decir, bueno, yo quiero, no lo sé, quiero, en el caso del Congreso, el historial de contrataciones de todo el Congreso desde que se creó. Eso es imposible, porque la información hay alguna información que ni siquiera existe, ¿no? Entonces tú tienes que decir, requiero el historial de contrataciones de julio a agosto del año 2021. Tienes que ser específico o de repente decir de la oficina tal en el periodo tal. No puede ser algo general porque se te van a observar la solicitud. También tienes que precisar a través de qué medio necesitas que se te entregue la información. Si pues va a ser física, si va a ser de forma virtual, si va a ser a través de un correo electrónico, Gmail, Hotmail, Outlook, cualquiera que este sea, tienes que precisarlo. O sea, no puedes decir envíenme la información y no vas a decir dónde quieres que te la envíen. ¿Por qué? Ese es uno de los requisitos que te van a observar en la solicitud. El cuarto requisito es tu firma, evidentemente, y si eres una persona que no puede firmar, entonces deberás consignar tu huella digital. Si es que en algún momento, después de remitir a la solicitud, la entidad observa que no consignaste alguna de los 4 requisitos obligatorios, te van a solicitar que subsanes esa información. Ahora, la otra pregunta es, si yo remito la solicitud de información, ¿en cuánto tiempo están obligados a remitirme la información? En un plazo de 10 días hábiles. Los días hábiles significa solamente los días laborables. Si existe un feriado, ese no es día laborable. En el estado se trabaja de lunes a viernes, sábado y domingo no se cuentan como días hábiles. Si se promulgó un día no laborable en el sector público, ese tampoco es un día hábil. Un día hábil es un día en el que las entidades públicas, como por ejemplo hoy día, atienden con total normalidad. Si lo hubieras pedido, por ejemplo, el 20 de diciembre del año pasado, hace nada, del 20 de diciembre al 31 de diciembre hubieron, además de Navidad, Año Nuevo, sábado, domingo, hubieron como 4 días no laborables, ¿no? Entonces, probablemente entre el 20 y el 31 de diciembre se hayan computado 2 o 3 días hábiles, a pesar de que pasaron 10 u 11 días calendarios. Días calendarios son los días de lunes a domingo, en ese orden, sin ninguna restricción, y días hábiles solamente los días en las que las entidades públicas atienden sin contar sábados, domingos, feriados y días no laborables. Ahora, cada entidad está en la obligación, no en la opción, en la obligación de designar un área y por ende a funcionarios que se encarguen de la recepción, tramitación, derivación y respuesta de los pedidos de información o de acceso a la información pública. ¿Correcto? Eso es una disposición desde que se promulgó la ley y su reglamento. Entonces, la entidad está organizada o debería de estar organizada de tal forma que si, por ejemplo, llega una solicitud de información al área de logística, ya existe un coordinador previamente designado que ante una solicitud de tal eventualidad va a ser el encargado de brindar una respuesta. ¿Por qué? Para evitar que cuando llegue el documento, todos se miren entre ellos y digan, bueno, yo no puedo, estoy ocupado, yo tengo pendientes, yo tengo urgencias, yo mañana me enfermé, yo estoy de permiso, yo estoy de vacaciones, ¿no? Entonces, para evitar todo ese desorden,
o debes hacerlo tú porque tú tienes más años acá, yo soy nuevo, tú eres 728, yo soy locador. Para evitar ese desorden es de que previamente cada área en la estructura que ya hemos visto dentro del organigrama se establecen las áreas, ¿no? El área de logística tiene su coordinador para responder esos pedidos. El área legal también lo tiene. La dirección central también lo tiene. Procuraduría también lo tiene. O sea, toda la información, las áreas tienen a una persona previamente delegada que va a ser la encargada no es que va a ser una persona que se dedique única y exclusivamente a responder pedidos de información, porque tampoco es de que tú recibas estos pedidos cada día o una vez a la semana, ni siquiera una vez al mes. Posiblemente, dependiendo de la naturaleza de tu cargo, de tu entidad, puede ser que recibas una de estas cada 6 meses. Y si no hay mucho movimiento, una vez al año, ¿no? Pero no es que exista una regla, sino que no son pedidos que se tramitan diariamente, por lo menos en una misma área. De repente en una entidad, en una sola entidad sí, pero en una misma área muy difícilmente. Entonces, esta persona responsable en cada área tiene, o sea, tienen los demás funcionarios o las demás personas dentro del área saber que esa persona es la delegada para responder pedidos de información. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros somos el área de asesoría legal. Toda esta clase somos la oficina de asesoría legal. Entonces, al iniciar el año, hemos designado que Abraham sea el coordinador para responder solicitudes de información. Y mañana, 21 de enero, le llega al área una solicitud de acceso a la información para que remita un informe legal que ha sido el informe legal número 20 del año 2024. Entonces, todos los miembros de esta área, que somos toda esta clase, conocemos, hemos sido instruidos, hemos sido capacitados de qué es la ley de acceso a la información, ley de transparencia y acceso a la información, y sabemos de que Abraham es la persona, es el coordinador designado para tal fines. Por lo tanto, estamos en la obligación de brindarle las facilidades para que se responda dentro del plazo establecido. ¿Por qué? Porque Abraham es el coordinador, pero no es el que maneja toda la información del área legal, ¿verdad? No tiene por qué manejar todos los documentos dentro del área legal. De repente, ese informe se dio hace 5 años y él no trabajaba hace 5 años. Entonces, es por eso que, de ser necesario, los colaboradores del órgano deben prestarle prioridad y prestarle atención a su requerimiento y coadyuvar para que el mismo sea respondido dentro del plazo. Puede ser posible de que ese pedido de información llegue en un mes, en una semana, en un contexto donde haya mucha carga laboral. Por ejemplo, en diciembre, ¿no? Normalmente en diciembre las entidades públicas registran un aumento de trabajo bastante importante porque se están cerrando proyectos, se están haciendo liquidaciones de obra o se están haciendo de repente liquidaciones en materia presupuestal. Por lo tanto, casi todos en diciembre están ocupados mucho más que en el resto del año. Entonces vamos a suponer que por carga laboral llegó un pedido de información que no es posible atender porque las personas ya vienen haciendo horario extra, ya vienen teniendo una sobrecarga laboral, o sea, ya no hay espacio para más, salvo en esos casos, se puede pedir una prórroga para la atención de la solicitud en situaciones como esa, ¿no? En situaciones que lo amerite, invocando de repente, en este caso, la carga laboral excesiva, ¿no? O alguna otra información complementaria. Ahora, ¿qué pasa si el solicitante no recibe dentro de los 10 días hábiles la respuesta o, en todo caso, no le solicitaron una prórroga? Entonces, el solicitante puede acudir a un órgano que se llama Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es un órgano que se ha creado con la finalidad de dirimir, de decidir ante casos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo hice un pedido de información
y la entidad me dijo que no era posible, que no me la podían brindar porque está catalogado como una información reservada. Pero yo considero y tengo mis argumentos de que esa información no está dentro de las causales que les dije hace un rato, ¿no? O sea, que no es una información que afecta a la seguridad, que no es una información que viola derechos fundamentales como la reserva tributaria, como la reserva de las comunicaciones. O sea, yo tengo una opinión distinta de la fundamentada. Entonces, ¿a dónde tengo que acudir para que un tribunal me dé la razón o le dé la razón a la entidad? A un órgano que se llama Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero evidentemente tengo un plazo para apelar, un plazo después del cual me fue notificado la negativa de acceso a la información y ya el tribunal tomará una decisión. Vamos a suponer que el tribunal no me dio la razón y le dio la razón a la entidad y le dijo, no, no le des esa información porque esa es una información que está dentro de las excepciones a la información pública en el reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces, si tú ya acudiste al tribunal, el tribunal ya emitió una resolución y no te dio la razón, entonces tú ya puedes acudir a la vía judicial si es que lo consideras pertinente para poder refutar, pedir la reevaluación de las decisiones de la autoridad administrativa y saber si es que la autoridad judicial, saber si es que el juez te da la razón o puede ser también de que reconfirme lo determinado por el tribunal y esa información, por ser confidencial, por ser reservada, se te sea negada. Ok, hasta acá chicos, ¿alguna pregunta respecto a la primera parte de acceso a la información pública? ¿Ha quedado claro cómo se implementa este concepto? ¿Cómo ha ido implementándose ese concepto en el sector público? ¿O hay alguna consulta de parte de ustedes para poder ir cerrando esta primera parte e ir a la segunda? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere que todo claro? Dice Janina. ¿Todo claro, chicos? ¿Confirman esa información? Ok, muchas gracias, chicos, por la confirmación. Ok, chicos, entonces, después de haber visto ya este concepto, su regulación y demás, vamos a pasar a la segunda, perdón, a la segunda parte de lo que consideraba importante que puedan ustedes repasar, conocer en esta clase, ¿no? Dada ¿cómo podría decirlo? Dada la intención que ustedes tienen al formarse en este curso para el desempeño de una acción en particular o de un puesto en particular que es asistente administrativo y dada el contacto que ustedes van a tener eventualmente con documentos documentos públicos
de diferente tipo, es muy importante que no solamente sepan qué son, cómo redactarlos, sino también cómo organizarlos y de qué forma el Estado ha pensado en esa disposición en general para los archivos de documentación pública. Como ustedes saben, el hecho de que esa información sea pública quiere decir que es de acceso a todas las personas y también es de cuestionamiento no solamente de las personas, sino de órganos de control. Llámese la Contraloría, llámese la Fiscalía, llámese el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Entonces, por muchas razones es importante resguardar correctamente los documentos públicos, cualquiera que estos fueran. No estoy situando a unos con mayor valor que otros, simplemente hablo en general de todos los documentos públicos. Y es más importante aún que ustedes sepan que aquellos documentos que hayan pasado por sus manos durante un periodo de tiempo particular que han desempeñado, no solamente el cargo de asistente administrativo, sino cualquier cargo de una entidad, eso es de su responsabilidad. Por lo tanto, necesitan manejar un orden, manejar un estándar de saber cómo los voy a guardar, de qué manera, para que eventualmente, si es que en 5, 10, 15 años, hoy o nunca, se me solicite esa información, tengas donde encontrarla. Pero eventualmente, el hecho de tener documentos físicos tiene pros y tiene contras. ¿Cuáles son los contras? Primero, de que los documentos físicos ocupan espacio, ¿verdad? Y las entidades públicas siempre carecen de espacio. Entonces, no es muy difícil, si es que para ya los funcionarios es bien difícil tener espacios cómodos para los que poder trabajar. Imagínese usted el volumen de documentos de una sola entidad que se producen al día. Estamos hablando de una cantidad increíblemente grande, ¿no? Resguardar ahora esos documentos por años de una forma no solamente ordenada, sino también conservada, porque los documentos están escritos sobre hojas y las hojas son materiales que con los años se degradan. ¿No han visto ustedes una partida de nacimiento o un libro de hace 80 años, de hace 50 años? Las hojas se vuelven amarillas. Por ejemplo, la otra vez vi, creo que la partida de nacimiento de mi mamá o de mi abuela. Mi abuela nació en el 35, mi mamá en el 62. Y ya a veces no se puede leer porque la tinta se diluye, el papel se amarillenta, se cuartea, o si están expuestas a malas condiciones, entonces puede ser que se vayan rompiendo o se vayan perdiendo también, porque existen muchos casos en los cuales los folios están incompletos o están ilegibles, porque no sé si les ha pasado encontrar documentos, sobre todo antiguos, que usan una caligrafía por hacerla elegante y compleja, a veces uno no la entiende, ¿no? No la comprende. Donde también he visto esos documentos cuando, por ejemplo, nunca han ido a hacer una lectura de título archivado en registros públicos. O sea, por ejemplo, vamos a pensar que su abuela compró una casa o la casa donde ustedes viven la compró su abuela. Entonces, si las compró su abuela o su abuelo o un pariente lejano, inscribió esa propiedad en registros públicos, ¿verdad? A través de una minuta, de una compraventa, bueno, no lo sé. Entonces, normalmente la información que tú puedes descargar en registros públicos es el título de propiedad o digamos el documento principal. Pero como todo documento tiene anexos, ¿verdad? De repente el plano, la compra-venta anterior, el pago de tributos. Si tú quieres hacer lectura de esos documentos, vas a registros públicos, pagas un derecho que se llama lectura de título archivado y te traen el expediente físico. Yo, por ejemplo, leí una vez uno del 1920 que prácticamente estaba media hoja, o sea, como una hoja carcomida, no sé si me dejo entender, no sé si lo han visto alguna vez, como un pergamino, ya así, pero se notaba que ese documento en su momento no estuvo bien cuidado.
¿no? Por eso, estimados alumnos, es de que es muy importante que las personas que trabajan en la gestión pública conozcan los alcances de la gestión documentaria, de la importancia de la preservación de los documentos, sobre todo en el tiempo, ¿no? Sobre todo en el tiempo. Para eso vamos a repasar algunos conceptos importantes. ¿Qué es la administración de archivos? La administración de archivos es un conjunto de funciones y actividades para gerenciar los archivos y otras instituciones archivísticas por los órganos que tienen competencia. En pocas palabras y en buen cristiano, administrar archivos significa, primero, tener la función para poder hacerlo y saber de qué manera los puedo organizar de acuerdo a los lineamientos, de acuerdo a los estándares que estén determinados por la entidad en particular en la que trabajo o en general a nivel de todas las instituciones públicas. Un documento archivístico es cualquier documento que se haya generado o que esté guardado de forma física o digital que dé fe o produzca evidencia de alguna acción, porque evidentemente todo documento da fe de algo, de un hecho que se desarrolló en un suceso, en un contexto en particular, de una solicitud que se presentó. Todo documento da fe de algo, porque para eso existen los documentos, para dar fe de algo que sucedió, que se pidió, que aconteció, que se transmitió en un momento y en un lugar determinado. Entonces, cualquiera de esos documentos son documentos plausibles de ser archivados. ¿Qué más? Bueno, entonces, cuando tú tienes una serie de documentos archivísticos producidos, por ejemplo, vamos a pensar en todos los documentos archivísticos que se generaron en el año 2024 en registros públicos, ¿no? O en la RENIEC, vamos a pensar en la RENIEC. En la RENIEC, con todos sus órganos, con todas sus direcciones y demás, se generaron un número finito de documentos archivísticos, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024. Entonces, la RENIEC y todas las entidades públicas tienen un archivo, una oficina de archivo, que es un espacio determinado por la entidad en la cual se realiza el archivo de los documentos físicos que se hayan producido en un periodo de tiempo. Y también normalmente existe una persona encargada del archivo. De eso se trabaja siempre a nivel de entidad, ¿no? No es que cada oficina tenga su archivo. Los archivos existen a nivel de entidad. Una entidad tiene un archivo y ese archivo tiene una persona encargada de custodiar, ordenar, sistematizar esos archivos. De acuerdo a sus criterios personales, subjetivos, no. De acuerdo a lineamientos institucionales, legales, reglamentarios, y que es una persona formada para hacer eso. No sé si ustedes saben que archivística es una carrera en realidad. No sé si ustedes la conocen. Francamente que yo no la conocía tanto hasta recientemente porque son pocas las instituciones que la brindan, pero para que una persona se dedique a la administración de un archivo es porque realmente tiene una especialización. eh, Pueden ser un curso, diplomado o una formación técnica o profesional en materia archivística. Las entidades cuentan con un documento de gestión que se llama Plan Anual de Trabajo Archivístico. Este plan anual sirve para poder, en un determinado periodo de tiempo, que normalmente, perdón, suele ser anual, ¿no? Los planes anuales, pues, y bueno, su nombre mismo lo dice, plan anual, 2024, 2023, 2022. Entonces, en este documento se establece las actividades que se van a desarrollar para cumplir los objetivos, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos en materia archivística de cualquier entidad? Bueno, toda entidad quiere tener sus archivos organizados, ordenados, sistematizados,
preservados, ¿no? Y bajo la responsabilidad y tutela del área correspondiente. Y no solamente eso, sino que el trabajo, uno de los trabajos que desempeña esa área es siempre constantemente capacitar a las personas, porque no todas las personas que trabajan en las entidades públicas son conscientes de la importancia de la preservación de los documentos archivísticos. Particularmente en algún momento de mi carrera no era una prioridad o que de repente dimensionaba la importancia de poder resguardar estos documentos hasta que, y uno no lo dice por ciencia, sino por experiencia, que siempre te pasan cosas que con los años te van enseñando, ¿no? Me acuerdo que una vez, eh, no sé si fue en alguna entidad pública o en un breve periodo que trabajé en una entidad privada, pero me acuerdo que siempre pasa que cuando tú terminas, o sea, cuando ya tú no tienes un vínculo laboral con una entidad, cuando tú te vas y cuando la persona que te reemplaza ingresa a trabajar, por lo menos durante los primeros 3 meses, siempre van a haber consultas, entre otras, relacionadas al tema documentario. Porque cuando tú te vas de una entidad pública o privada, siempre haces la entrega de un cargo, ¿verdad? Y en ese cargo siempre también entregas documentos, informes ordenados, ya sea de manera física o de manera virtual. Entonces, me acuerdo que en ese periodo de tiempo que ya no estaba trabajando allí, pero la persona que ingresaba no, necesitaba algún documento que ahorita yo ya no me acuerdo exactamente cuál era, solamente me acuerdo del suceso. Y, y yo segura de que sí lo buscaba y no lo tenía. Me acuerdo luego que lo encontré en el teléfono, pero ¿saben ustedes qué pasa? Que cuando tú tienes una memoria limitada, existen documentos que tú pudiste remitir, descargar o guardar en tu celular en un periodo de tiempo, pero si ya esa capacidad de almacenamiento se acabó, lo puedes ver el documento, pero ya no lo puedes volver a descargar si es que no lo tienes en una memoria externa o no lo tienes por correo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Ah, y otra cosa es que cuando tú, por ejemplo, te confías de tu correo, ¿no? Y dices, no, yo me acuerdo que yo lo envié por correo, pero cuando tú terminas un vínculo laboral, los accesos a esos correos cambian. Ya cambian tu clave, cambian tu usuario, ¿no? Entonces ya no vas a poder acceder a un correo que en su momento te sirvió a ti como una forma de resguardar tus documentos. A partir de esa experiencia es que yo empecé a sopesar. Al final lo resolví, no me acuerdo cómo ya, pero lo resolví de alguna manera. Empiezas a sopesar la importancia de hacer un uso ordenado de esos documentos, sobre todo para tener la tranquilidad posterior de que no se vayan a perder, traspapelar, borrar, etcétera, etcétera. Así como existe este plan anual de trabajo archivístico, también existe otro instrumento que se llama Programa de Control de Medios Archivísticos, pero que ya es un instrumento más técnico, porque si ustedes revisan un ejemplo, están compuestos, o sea, mejor dicho, que cada, cada grupo de documentos archivísticos se registra a través de un formato que se llama fichas técnicas y esas fichas técnicas se compilan en otro documento que se llama Programa de Control de Medios Archivísticos. Entonces, eso cumple una función para el encargado del archivo porque de esa manera puede encontrarlos de una forma más fácil. Y bueno, para concluir la clase del día de hoy, voy a hablarles un poco sobre el trámite documentario que tienen las entidades públicas. Todas las entidades públicas, absolutamente todas las entidades tienen un sistema de gestión documentaria. Primera pregunta, ¿ese sistema es igual en todas las entidades? No. ¿Parecido? Sí. ¿Igual? No. Entonces, les va a pasar que eventualmente si dejan de trabajar en una entidad y pasan a trabajar a otra, el sistema va a ser parecido pero no igual. Entonces van a tener que acomodarse a su uso y demás. ¿Qué permite ese sistema interno de gestión documentaria? Creo que alguna vez les comenté, pero bueno, si no lo vuelvo a comentar. Permite que todo el trámite documentario de toda la entidad
se pueda ser visualizada en ese sistema. ¿Cuándo fue recepcionado un documento? ¿Cuándo se derivó? ¿A qué hora lo derivaron? ¿Quién lo derivó? ¿En qué oficina está? ¿Quién lo respondió? ¿Quién lo observó? ¿Quién lo firmó? ¿Quién no lo firmó? Entonces, ese sistema es de mucha utilidad eh, para la administración interna de las entidades porque te va a permitir llevar un orden que no tiene nada que ver como, por ejemplo, con los correos institucionales o como los grupos de coordinación, porque básicamente todo documento, no solamente externo, sino interno que se produzca dentro de la entidad, va a contar su historia ahí, va a registrar su vida en ese, cómo fue desde que nació hasta que se archivó el procedimiento documentario dentro del sistema. Todas las entidades públicas cuentan con ese sistema que, como les dije, es similar, pero no es igual, tiene sus diferencias y que normalmente si se presentara algún fallo técnico, algún problema técnico, siempre van a ser solucionados por las, eh, las unidades de soporte tecnológico que casi todas las entidades públicas tienen, ¿no? Que se llaman tecnologías de la información, soporte tecnológico, bueno, tiene diferentes nombres, pero cumple prácticamente la misma función. Para concluir, decirles que cuando una persona sea trabajadora de la entidad o sea un externo, bueno, los externos no tienen acceso al sistema de gestión documentaria interna. Ese sistema de gestión documental interna única y exclusivamente está habilitado para los trabajadores de la empresa, de la institución, y no para todos los trabajadores, van a recordar ustedes, ¿no? Porque los trabajadores pueden tener diferentes regímenes laborales. Algunos son funcionarios, 728, otros pueden ser especialistas CAS, otros pueden ser nombrados. Entonces, no es que el 100% de los servidores de una entidad tengan acceso al sistema de gestión documentaria interno de la entidad, porque definitivamente un externo no tiene acceso. O sea, un ciudadano común y corriente no tiene acceso, pero tampoco tienen acceso el 100% de los trabajadores de la entidad. Va a depender específicamente de su posición laboral, de su grado de responsabilidad, para que tengan acceso a ese sistema de gestión documentaria o ese sistema de gestión administrativo interno. ¿Hasta que hay alguna duda, alumnos, para poder absolverlo? Si no, para dar por finalizado la clase de hoy día. Qué bueno, Roberto, dice Roberto, hay un centro de archivística detrás del Hospital Santa Rosa. Sí, Arturo, no, perdóname que cuando estaba compartiendo la pantalla no se actualizó este tema, pero también dentro del reglamento de la ley se establecen diversas posibilidades en caso de que se encuentre responsabilidad de funcionarios que se negaron a dar respuesta a pedidos de acceso a la información. Pueden ser objetos de sanciones o de procedimientos administrativos que están generalmente no tipificados, pero sí organizados en ese reglamento, pero definitivamente sí. Hay sanciones en el caso de que se demuestre que un funcionario se negó a brindar la información, la retrasó o la modificó indebidamente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos, alumnos? ¿Algo más? Sí, Lorena, como los centros o el archivo es a nivel de entidad, entonces todas las dependencias dentro de esa entidad tienen acceso al archivo, evidentemente, ¿no? Claro que va a depender de su carga laboral, ustedes saben que no todos los órganos dentro de una entidad producen el mismo número de archivos, ¿no? Normalmente el área legal es el que les encanta producir más archivos, no tanto que les encanta, sino que es propio de su función, pues, ¿no? Pero en ese caso sí es de esa forma, ¿no? En el archivo de una entidad están los archivos de todas las áreas, no es que cada área tenga un archivo propio. Roberto dice, ¿cuáles son los pros de los documentos físicos? Los
Cosas positivas de los documentos físicos. Mira, yo diría solamente dos. El primero de ellos es de que los documentos físicos están a disposición o es una posibilidad para cualquier persona, porque existen muchas personas y muchas entidades que todavía, por ejemplo, no tienen, hay muchas ciudades en el país que no tienen acceso a Internet. Hay muchas personas que no tienen acceso a Internet, no saben el manejo de una computadora. Entonces, para muchas personas no existe el mundo virtual, por lo que su única opción de hacer o de existir en la administración pública es a través de documentos físicos. Por lo tanto, nos guste o no, los documentos físicos siempre van a ser el derecho general o el derecho a la que todas las personas pueden acceder en cada rincón del Perú. Otro de los beneficios que yo podría indicar de los documentos físicos, a ver, estoy analizando lo cual más ser. Miren, siendo sinceras, yo apuesto siempre por un tema medioambiental y un tema de preferencias en cuanto a la disposición archivística digitales, pero hay personas y funcionarios que, por ejemplo, les es muy difícil familiarizarse con temas tecnológicos o de repente tienen problemas en la vista y ya no pueden estar 4 horas leyéndose. Imagínense leer un expediente técnico por computadora, que tiene 5.000 folios, 4.000 folios. O sea, hay documentos que son muy extensos, muy grandes, que hay personas que simplemente no se familiarizan con leerlo de forma digital, ¿no? Entonces, para eso están sus expedientes, sus 5 cajas de expedientes físicos para que lo puedan revisar. Pero evidentemente hay mucho riesgo con los documentos físicos. Lo que se hace ahora es una práctica común, es digitalizar los archivos físicos, digitalizar los archivos físicos. De esa forma, los archivos son imperecederos, ¿no? Si es que están bien resguardados, y ya no te preocupas por el desgaste natural de los documentos o del papel o de los materiales sobre el cual se imprimieron esos documentos. Bueno, chicos, si no existe alguna otra pregunta, conmigo será hasta el día miércoles. Desearles que tengan un buen día el día de mañana y que hayamos aprendido juntos algo nuevo el día de hoy. Muchas gracias y buenas noches.